Bien se dice que uno nunca termina de conocer a las personas, porque al final siempre hay miradas que, por muy nobles y tranquilas que parezcan, siempre terminan escondiendo algo mucho más oscuro de lo que uno pueda imaginar. Y hay veces que este mal entra a la casa propia con una sonrisa amable, con una voz muy suave. Debo empezar contándoles que mi madre, durante un tiempo, solía decir que las puertas del hogar solo deberían abrirse a aquellas personas que se ganaron con méritos la confianza, el corazón, no cualquiera que toque y prometa compañía. En su momento yo no entendía eso, pero, mientras tanto, la vida iba avanzando, y en esos tiempos mi mamá estaba muy adolorida. Ya llevaba más de un año de haberse divorciado de mi papá. La pobre quedó destrozada. Se sentía sola y la tristeza se le notaba en los ojos, en el modo que se servía el café y se quedaba mirando por la ventana sin decir alguna palabra. Mi hermana Camila y yo sufríamos al verla así. Queríamos que recuperara su alegría, que volviera a sentirse viva. Tanto Camila como yo teníamos novios y a veces salíamos de casa a divertirnos un rato, pero dejábamos a mi madre sola. Eso nos traía mucha culpa. Teníamos ganas de verla feliz, de verla al lado de un hombre que le hiciera compañía. A lo mejor comparábamos mucho la situación porque mi papá, él se fue con otra mujer. Él ya tenía una amante oculta y él parecía que no sufría. De lo poco que sabíamos de él, es que se divertía, salía de viaje, de paseo. Parece que ni siquiera vivió un duelo. En cambio, mi madre quedó completamente devastada. Y de todo esto fue que entre Camila y yo tuvimos una charla en la que ella me sorprendió con lo que me comentó. Oye, Adriana, ¿no crees que mi mamá ya necesita un poco de compañía? Ella dice que se siente bien así sola, pero la verdad es que no es cierto. A lo mejor si ella pudiera conocer un buen señor que le hiciera compañía, que se quisieran, eso podría cambiarlo todo. Mi mamá es buena y se merece ser feliz. Deberíamos llevarla de paseo a algún lugar donde pudiera conocer a un hombre. O dime tú qué piensas, Adriana. Me tomó por sorpresa la propuesta de Camila, pero con un poco de risa le respondí. No lo sé, Camila. Yo creo que ese tema a nosotros no nos corresponde. Además, así como está mi mamá de humor, va a ser muy difícil que un hombre se fije en ella. A lo mejor deberíamos llevarla a terapia para que mejore un poco su estado de ánimo y ya con eso pueda empezar a vivir nuevamente. Porque así como está, con el genio que se carga, yo creo que ni con brujería le vamos a conseguir novio. Mi hermana de verdad que iba muy en serio. Ella tomó a broma mi comentario y me miró con esos ojos llenos de curiosidad y comentó que si fuese necesario, hasta la brujería tendríamos que intentar. De alguna manera y de forma sutil, empezamos a meterle ideas a mi madre para que saliera, que fuera a algún bar con las amigas, que fuera por ahí de compras, que se metiera a grupos sociales donde hubiera más personas, sobre todo hombres. Y al principio ella nos tomó la palabra. Después de tanta insistencia, ella salió un par de veces, pero la verdad es que no corrió con suerte. Y esto al final terminaría deprimiéndola mucho más. Nos dolía todavía más verla así. Parecía que las esperanzas se habían perdido. Pero un día, fue para un jueves, después del trabajo, justo iba yo saliendo, cuando en eso llegó mi hermana Camila en el auto de mi mamá. Pasó por mí, y ya cuando abordé el automóvil, yo vi que no se dirigía hacia la casa. Y le pregunté que hacia dónde íbamos. Ay, Adriana, no quise decírtelo antes porque sabía que no me ibas a seguir el juego, pero fíjate que contacté con una especie de bruja, una mujer que dicen que hace amarres de brujería, que puede atraer la suerte de una persona que carece de amor. Y como me dijeron que era una fuente confiable, que hacía buenos trabajos y garantizados, pues entonces ahí vamos a ir. Yo ya me cansé de ver a mi madre tan triste. Ya nomás hacemos este último intento y ya te lo prometo. Si esto no sirve, la vamos a dejar en paz.
Porque imagínate qué va a pasar el día que tú te cases, que yo también. Mi madre se quedaría completamente sola. Yo creo que ella no soportaría estar así. Créeme que me aterra de pensar solamente en eso. Me trae pesadillas. Yo ya no pude decir nada. Cuando a mi hermana Camila se le metía algo en la cabeza, era imposible hacerla cambiar de parecer. Con todo y esto ya íbamos. Llegamos a una colonia que se veía bastante peligrosa y nos recibió en esa casa una mujer de unos 70 años. Ya se le veía cansada, vestía un rebozo oscuro y las manos llenas de anillos. Olía como a humo y la casa también se percibía con el aroma a humedad. En la mesa había cartas de tarot, velas negras y había hierbas por aquí y por allá. Empezamos a platicarle lo que necesitábamos. Aquella señora nos escuchaba, pero no hacía muchas muecas. Se notaba que era una mujer ya muy fría. Se percibía incluso la oscuridad de su vibra. Mi hermana ya iba preparada con una foto, un mechón de cabello y una bufanda que mi madre siempre usaba. La misma bruja se las pidió en el momento en que mi hermana Camila hizo la cita por teléfono. La bruja puso todo sobre un plato de barro, encendió las velas y comenzó a rezar en un idioma que no entendíamos. De repente el ambiente se volvió pesado. Las llamas se alargaban y les juro que el aire dentro de aquella pequeña habitación se empezaba a volver mucho más frío. La señora se enfocó mucho en la fotografía y también en la bufanda. Les hizo rezos, les roció con líquido no sé qué era y al final nos los devolvió. Nos entregó también un pequeño medalloncito, el cual nos dijo que debíamos dejar cerca de donde mi madre siempre estuviera. Aquel le traería la suerte, pero también debíamos hacer que utilizara la bufanda, mientras que con la fotografía, como esta no estaba enmarcada, nos recomendó que le pusiéramos un marco, un portarretrato, y lo pusiéramos también cerca de donde mi madre estuviese. Ya estábamos listas para irnos cuando, en eso, la mujer nos hizo una advertencia. Lo único que sí les digo, muchachas, es que esto no es un juego. La brujería que yo hago les juro que cumple, les doy mi palabra. Pero eso sí, más allá del precio que yo les estoy cobrando, la vida siempre pondrá uno más, a veces más caro, a veces más barato, a veces se le olvida, pero créanme que muchas veces siempre queda algo oscuro por ahí rondando, esperando el momento para tomar lo suyo, porque la brujería a veces abre puertas y esas puertas dejan pasar a entidades o energías que no son muy gratas. Lo único que les pido es que tengan cuidado, que tomen esto con seriedad y con mucha fe. Mi hermana Camila soltó una risa nerviosa. Yo fingí tranquilidad, pero aquello yo lo tomé como una amenaza. Las palabras de la mujer sonaban bastante serias. Finalmente nos fuimos. Le pregunté a mi hermana Camila si estaba segura de lo que habíamos hecho, que en qué nos estábamos metiendo. Ella muy tranquila me dijo que nos relajáramos, que todo iba a estar bien, que finalmente cabía la posibilidad de que la brujería fuera solamente una mentira. Pero en fin, la curiosidad ya estaba cubierta. Solamente era cosa de esperar para ver qué sucedía en el futuro. La vida transcurrió de manera normal. Tanto Camila como yo seguíamos frecuentando nuestros trabajos a nuestros novios, mientras que mi madre se veía cada vez más afligida. A veces salía de compras al supermercado, a veces iba con alguna de sus amigas a tomar un café. Ella tenía un trabajo de medio tiempo, y para ese tiempo me imagino que se sentía tan mal, tan sola, que terminó pidiendo algunos días de vacaciones. A mí me daba mucho pesar que las cosas fueran tan mal, pero con lo que no contaba es que de un día para otro, las cosas iban a cambiar de una forma inesperada. Fue para una tarde, era un sábado. Mi madre había salido al supermercado a hacer unas compras para la comida. Había un destello distinto en sus ojos, un brillo que no le conocíamos desde hace mucho tiempo. Cuando le preguntábamos qué había pasado, ella muy entusiasmada nos dijo: «Bueno, no me vayan a tomar a loca, hijas, pero
acabo de conocer a alguien. Se llama Patricio. Fíjense que cuando venía de regreso, llevé las cosas del supermercado a la cajuela del auto y cuando traté de encenderlo, no respondía. Es como si se hubiera acabado la batería. Pero en eso un hombre se acercó para ayudarme y él fue el que me solucionó el problema. No sé cómo se dieron las cosas, pero empezamos a platicar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que me invitó a salir. ¿Pueden creerlo? Yo que ya me siento tan vieja y un hombre se acerca y me invita a salir. Jamás me hubiera esperado eso. No sé si estar feliz o no sé si sea malo ilusionarme, pero me siento bien, hijas. De verdad me siento bien. Camila y yo nos quedamos viendo. Conteníamos la emoción. Mi hermana me pellizcó disimuladamente, como si con ese gesto confirmara que lo de la brujería había funcionado. Ambas abrazamos a mi madre, le deseamos mucha suerte y le ayudamos a escoger la ropa para su salida. Aquella noche mi madre salió. Fueron a cenar y después a tomar algo, cuando Patricio en la madrugada la regresó a la casa. Nosotras no quisimos salir, no queríamos echar a perder el momento. Sin embargo, aquello que parecía un hecho casual de la vida se convirtió en una relación más seria para mi madre, y de esta forma llegaría el momento en que nos presentaría ante aquel supuesto Patricio. Patricio resultó ser un hombre de mirada tranquila, de unos 50 y tantos años, prácticamente de la edad de mi madre. Iba muy bien vestido, con voz pausada, con modales correctos. De no haber charlado en esa ocasión con él que mi madre lo invitó a la casa a comer, yo hubiera creído que se trataba de un sacerdote. Tenía unos comportamientos como muy cuadrados, como de esos señores a la antigua. Patricio nos comentó que él trabajaba en un pequeño negocio propio, que distribuía artículos domésticos en la ciudad, para sorpresa de mi hermana y mía, y también de mi madre, por supuesto. Aquella tarde que mi madre lo invitó a la casa, Patricio fue quien se metió en la cocina. Se puso un mandil, se veía tan gracioso, y se puso a cocinarnos. Sin embargo, había algo raro en él. A pesar de que era extremadamente amable, cortés, atento, la manera en que tomaba el cuchillo no me daba buena espina. Me hizo sentir un poco incómoda, pero todos aquellos momentos de incomodidad se vieron completamente borrados cuando probé el sazón de aquel hombre. Les juro que sabía cocinar como un chef profesional. Tenía un estilo incluso para hasta adornar el plato, para darle ese orden a los ingredientes, para decorarlo. Todo se veía impecable. A partir de ahí lo invitábamos a cenar más seguido, porque él se esmeraba preparando los platillos. Sabía en qué punto dejar la carne, sabía elegir bien el vino, e incluso poco a poco empezó hasta a contar chistes. Constantemente nos tenía a risa y risa. Y fue en ese momento que creímos que ese hombre era el mejor partido para mi madre, porque ella se veía tan feliz con él y él con ella. Y mi hermana y yo, por supuesto, que estábamos satisfechas. A cada rato comentábamos que la brujería había hecho todo el trabajo, que habíamos tenido éxito. Sin embargo, la vida avanza y a veces todo lo que sube también baja, porque no empezaron a tardar en aparecer algunos pequeños detalles. Fue para una noche que estábamos cenando. Camila y yo llevamos a nuestros novios, y por supuesto que el señor Patricio se encargó de cocinar. Pero aquella noche, mi hermana llevaba una blusa muy escotada. En esa ocasión yo empecé a notar que el señor Patricio la veía de más. Se enfocaba mucho en su escote, y a cada oportunidad que tenía la veía, la contemplaba, e incluso cuando se llevaba el bocado a la boca, yo me imaginé que él se estaba saboreando a mi hermana, como si fuera todo un psicópata. Para acabarla de joder, durante la charla salió el tema acerca de la ropa, de la moda, y aquel hombre hizo un comentario sobre la ropa que llevaba mi hermana. Los jóvenes de ahora ni siquiera saben vestir bien. Las modas ya no son como antes. En otros tiempos se priorizaba el estilo, la estética. Antes era muy difícil ver a mujeres escotadas así como tú, Camila, y aunque te ves muy linda,
Créeme que eso no va bien contigo. Además, ese conjunto que llevas puesto te hace ver mucho mayor, no como una joven de tu edad. Aquel comentario, de verdad que me preocupó. Y también mi madre se sintió incómoda. Camila ni se diga, nuestros novios menos. Porque mientras lo hacía, el señor Patricio no dejaba de ver el escote de mi hermana. Me imaginé que por su cabeza pasaban cosas muy turbias, y lo mejor era no pensar en ello. Con el paso de las semanas, las cosas empezaron a ponerse un poco más turbias. A veces invitábamos a Patricio a la casa, pero este ya no quería ir. Él empezó a mostrarse más posesivo con mi madre. Le llamaba a cada momento que podía, para saber dónde estaba, con quién. Incluso supimos que le revisaba el celular, y se molestaba si saludaba a alguna amiga, sobre todo si la invitaban a salir. Mi mamá empezó a recluirse en la casa como si fuera su prisión. Aquel hombre llegaba a deshoras, no avisaba, como si tratara de tantear qué era lo que mi madre hacía cuando no estaba con él. Aquel señor Patricio a veces ya ni se bajaba del auto cuando iba por ella. Es como si estuviera harto de nosotras, pero eso no era lo peor. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a tender la ropa, le vi un moretón grande en su brazo. Le pregunté qué había pasado. Ella me respondió que se había pegado con la puerta del closet. Me dijo que estaba distraída, cansada, que se sentía un poco torpe. No le creí, pero no insistí. Aquello ya no me daba buena espina, y justo cuando pensaba hablar con ella para que me platicara con confianza el cómo es que llevaba su relación con Patricio, justo al día siguiente, resulta que Patricio se iba a mudar a la casa a vivir con nosotras. Aquello me tomó por sorpresa. Mi madre consideraba que la casa era un lugar sagrado, y como iba su relación yo creí que aquello no era lo mejor. Lo ideal era que ya mejor terminaran, porque mi madre se veía triste, ya se veía apagada, como si aquel malnacido le hubiera robado su brillo, su energía. Con esto Patricio ya pasaba más tiempo en la casa. Mi hermana y yo le comentamos que no estábamos tan seguras de que fuera la mejor idea, pero mi mamá decía que su relación con él iba en serio. Yo sentía que el aire se volvía más pesado cada que él entraba. Era una especie de miedo inexplicable, sobre todo porque yo veía cómo él miraba a mi hermana. Se lo llegué a comentar a Camila. Ella me dijo que no quería decir nada, pero ya lo había sentido. Se daba cuenta de cómo ese maldito la observaba, cómo la degustaba de arriba a abajo, como si fuera para él un deseo prohibido, como si hubiera utilizado solo a mi madre para acercarse a ella. Con todo y esto, se generaron muchas incomodidades, y una noche recuerdo que, antes de irme a dormir, recordé las palabras de aquella bruja, en la que nos advertía que siempre con la brujería quedaba algo oscuro en el aire, y que a veces eso regresaba a tomar lo que era suyo, a cobrar su paga. Había días que no podía dormir, y desde mi cuarto escuchaba cómo aquel maldito le gritaba a mi madre, de una manera sutil. Él pensaba que no lo escuchábamos, pero teníamos miedo de tocarle ese tema a mi madre, porque una vez que lo hicimos, ella nos rogó que no nos metiéramos en su relación, que ella quería mucho a Patricio, y le dolería mucho si éste se largara de la casa. Tenía un mal presentimiento. Sabía que las cosas no iban bien, y al paso que avanzaban, era lógico que las cosas llegarían a un final muy horrible. A mí me daba mucho repudio llegar a la casa y ver que Patricio estaba ahí sentado en la sala, viendo la televisión como si fuera el dueño de todo. Saludaba con una sonrisa seca, le daba un trago a su cerveza, pero muchas veces él estaba solo. Mi madre ya estaba en el cuarto tratando de dormir, mientras él estaba en la planta baja. Recuerdo que en una ocasión, mi madre y Patricio tuvieron una discusión. Nada más escuchó un golpe muy fuerte. Rápido acudí a ver qué pasaba, y en eso Patricio llevaba una maleta y decía que estaba decidido a irse de la casa. Mi madre, llorando, corrió tras de él y prácticamente se le arrodilló para que no se fuera. Mi hermana Camila y yo le dijimos a mi madre que mejor se metiera, que si estaba teniendo problemas con Patricio, lo mejor era dejarlo marchar.
Sin embargo, ese Patricio era maldito cínico, que finalmente terminó regresando. Él respondió a las súplicas de mi madre. En una ocasión también, cuando sentimos que las cosas ya estaban de verdad graves, fue cuando ellos dos salieron a cenar. Mi madre se había vestido muy bonita y pasaron un par de horas. Recuerdo que llegaron y se quedaron un rato en la camioneta. Después se bajaron y se fueron caminando a dar la vuelta en el barrio. Pero eso no sonaba bien. Aquel lugar era un tanto peligroso. Y aunque a veces a altas horas aún seguía viendo mucha gente, lo ideal era no salir a esas horas. Lo horrible fue que cuando regresaron, mi madre entró a la casa con la nariz ensangrentada. Entró directo a lavarse, a limpiarse con papel. Cuando les preguntamos que qué había ocurrido, que por qué mi mamá estaba sangrando de la cara, Patricio dijo que unos niños estaban jugando fútbol, que le habían dado un pelotazo en la cara muy fuerte. Esa noche Patricio llevó a mi madre al hospital porque le habían roto la nariz. Yo sabía que las cosas estaban ya en un punto de no retorno, que si no hacíamos algo, de verdad podríamos arrepentirnos. Mi hermana y yo ya no sabíamos qué hacer. Estábamos tomando la decisión de hablar con mi madre y ponerle un ultimátum. Queríamos decirle que si no corría a Patricio de la casa, entonces nosotras nos iríamos. Sin embargo, esa charla nunca llegó. Y enseguida les contaré el porqué. Al día siguiente, después de que salí del trabajo, mi novio Jaime pasó por mí. Me había invitado a cenar y como yo no estaba preparada con ropa, le pedí que me llevara a casa. Solo quería vestirme bien y entonces podríamos salir. Ya desde ese momento yo sentía un poco de angustia, un extraño presentimiento. Finalmente llegamos a la casa y me di cuenta que el carro de Patricio estaba ahí. Las luces no estaban encendidas, solamente la de la habitación de mi madre. Aquello era muy extraño, a esas horas y en ese día. Por lo regular siempre estaba todo encendido, incluso las luces del exterior. Aún con esto le pedí a mi novio que se quedara en el auto, que no me tardaba más de 15 minutos. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, y percibí un profundo silencio. Encendí la luz de la sala y me dispuse a subir las escaleras. En eso fue que escuché un sonido de hombre, como un quejido o un pujido, o quizá un gemido. Avancé con cautela. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero de inmediato en el ambiente me llegó un olor muy extraño, como metálico. Seguí avanzando y en eso la habitación de mi madre tenía la puerta abierta. Estaba un poco oscuro, pero de ahí provenía el sonido. Se trataba seguramente de Patricio. Cuando me fui acercando más, empezó a incrementar la tensión, y justo cuando puse un pie dentro de la habitación, el aroma a hierro me dio de golpe en la cara. Aquello era sangre, la estaba viendo con mis propios ojos. En ese momento mi cuerpo se paralizó, se heló. Sentí que cada músculo mío quería correr, pero no podía moverme. El rastro rojo estaba por todas partes. Mi hermana estaba tirada en la cama sin ropa, con el rostro irreconocible. Patricio estaba encima de ella casi desnudo, moviéndose como un animal, jadeando con la mirada perdida. Ni siquiera se había percatado de mi presencia. Había sangre en sus manos y con estas tocaba a mi hermana y la embarraba todavía más. Junto a la cabeza de mi hermana, la sangre había sido absorbida por las sábanas, por el colchón. En eso volteé hacia un costado y vi que había otro cuerpo. Era el cuerpo de mi madre tirado en el piso, con la cabeza también destrozada. La sangre estaba por todo el suelo y pude ver que ahí mismo, al costado de la cama, se encontraba un tubo de metal, que era con el que seguramente Patricio las había golpeado hasta matarlas. Ya no pude contener y en eso grité. Fue un sonido muy fuerte de pánico. En eso fue que Patricio volteó y su mirada era tan fría. Se le veía con tanta cautela como si lo que había hecho no le sorprendiera. Nomás vi cómo de su boca salía baba combinada con sangre y cómo poco a poco con su cuerpo desnudo empezó a dirigirse hacia mí.
En ese momento fue que empecé a gritar y a correr hacia las escaleras. Fui descendiendo y en eso vi que ya mi novio venía entrando y le pedí que me ayudara, que Patricio era un asesino que había matado a mi madre. Mi novio se fue contra Patricio. Él no sabía pelear muy bien, pero lo único que pudo hacer fue empujarlo. Por suerte Patricio no traía consigo el tubo de metal, si no la historia hubiera sido más horrible. Mi novio comenzó a pelear con Patricio. Afortunadamente, él pudo lograrlo mientras yo llamaba a la policía, quien no tardaría mucho en llegar. Yo sentía que estaba viviendo en una pesadilla. Mi corazón estaba al borde del infarto. Toda la vida que había conocido estaba destruida, y todo por culpa de ese maldito asesino, de aquel extraño que habíamos dejado entrar a casa. Yo ya no tuve el valor de subir a la habitación. Los oficiales revisaron la escena del crimen y tomaron fotografías, evidencias. Me interrogaron y también a mi novio. A Patricio se lo llevaron arrestado para enjuiciarlo, y mientras éste se largaba, lanzó una sonrisa con sus dientes llenos de sangre, con esa mirada fría, con esa perversidad que mantuvo oculta tanto tiempo detrás de la máscara de un hombre recto y de buenos sentimientos. El viento en la casa era muy helado. Sabía yo que la presencia del mal había llegado ahí por obra de la brujería, por esa magia negra que mi hermana y yo invocamos para querer ayudar a mi madre, pero que al final todo terminó muy mal. Después de aquellos acontecimientos, yo ya no pude vivir ahí. Era horrible vivir con el trauma de lo que me tocó ver. Uno nunca se imagina que su familia pueda tener un final tan horrible. Si ya de por sí pensar en la muerte es feo, pensar que pueda ser de una forma tan violenta, a manos de un hombre de sangre tan fría, resulta completamente perturbador e insoportable. Han pasado años desde aquella noche. Ya no puedo dormir si no es con las luces encendidas. Me he quedado soltera. Mi novio, con el cual alguna vez pensé que me iba a casar, me abandonó. El trauma que tuvo consecuencia después de aquella noche terminaría afectando mi actitud. Me sumergió en la depresión y mi novio no pudo aguantarme. Él estaba viviendo un infierno que no le tocaba. Por eso es que lo dejé ir. Lo liberé de este infierno. Lo único que me queda es darles el consejo de que por nada de verdad de este mundo, no metan extraños a su casa. No importa qué tan solos se sientan en la vida, qué tan abandonados estén. Muchas veces hay quienes saben aprovechar esas desventajas que una persona tiene para poder entrar así en su vida, en su casa, para destruirle desde adentro, justamente donde yace la mayor vulnerabilidad. Y es que hay puertas que una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse hasta el momento en que la víctima sale de casa metida en un ataúd, tal y como le pasó a mi madre y también a mi hermana. Aquello fue nuestra culpa, y ese es un sentimiento que me va a devorar el alma lo que me resta de vida, porque al final uno no aprende las lecciones, porque muchas veces ya es demasiado tarde. La maldad que surgió de los actos de un extraño que ya lo ha destruido todo, al menos en mi caso, se ha llevado hasta la esperanza de ser feliz, de volver a empezar mi vida. Ahora solo me queda esperar el momento de mi muerte, y espero que este llegue pronto, porque al menos esta vida yo ya no la soporto.